Ya. Ahora sí, profesor. Ahora sí lo visualizamos. Ahora se visualiza. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, empezamos. Alumnos, alumnas del 74, aula 74, sí. La quinta semana. Como ustedes pueden visualizar ahí el título del PPT, el título de la semana y por consiguiente de los contenidos de filosofía es Filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? Bien, a modo de introducción, tómese así, queremos hacernos una pregunta, ¿no? Si desde la primera semana hemos visto, ¿no?, el tema sobre la historia de la filosofía, ¿no? Llámese a nivel universal, a nivel general, y ahí hemos, recuerden ustedes, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y la filosofía contemporánea. La pregunta es, ¿en qué etapa de la filosofía, de la historia general de la filosofía, podría ubicarse, ¿no? Podría encajar este segmento de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Puesto que, leas el título, es qué ocurrió, qué hay en América Latina, incluyendo el Perú, ¿no?, acerca del acontecimiento filosofía. Entonces, es lógico que tengamos que tener que ubicarlo, ¿no?, dentro de las cuatro etapas de la historia de la filosofía: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces, la pregunta es, pues, ¿en cuál de las etapas usted ubicaría? Pueden escribir en el chat o si no pueden usar, no, el micro a modo de videoconferencia. A ver, cualquier sea la idea, es bienvenida, ¿no? Si de repente la pregunta no se ha entendido, pueden, pues, no hacerlo. A ver, espero sus respuestas en el chat. Entonces, es en la historia general de la filosofía, llámese etapa antigua, medieval, moderna y contemporánea, ¿en cuál de ellos encajaría esta porción, ¿no? Esta filosofía regional, porque es de América Latina, ¿no? ¿En cuál de ellos encajaría? ¿Acaso en la contemporánea, o en la medieval, o en la moderna? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ninguno todavía se anima? Bien. Siempre agradeciéndoles, si acaso el micro no dejar escuchar mi voz, agradeciéndoles me hagan saber, ¿no? A ver, creo que están anotando, escribiendo sus respuestas. Sí, ahí ya creo que hay una respuesta. No se deja leer. Bien, a ver, mientras, tal vez la pregunta les ha cogido en frío, qué sé yo, sería interesante, ¿no?, situarnos cuándo ocurrió cuándo apareció la filosofía. No, acá tengo, prefiero por favor escucharles a ustedes, ¿sí? Alguien nos dice en la moderna, etapa moderna. Ya, creo que desde la antigua, desde las culturas prehispánicas, ya tenemos dos respuestas, ¿sí? Dos respuestas. A ver, mientras van apareciendo otras, ¿no? Quizá, ¿qué tal si nos ubicamos en la separata, en su separata, ¿no? En la portada, digamos, en la primera página, encontramos que la filosofía se inicia, ¿no?, con el periodo llamado escolástico, ¿no? Y es en el siglo XVI, en la segunda mitad, 1532-35, llega
Pizarro, ¿no? En Cajamarca, ¿sí? Y ahí el encuentro, alguien dice el encontronazo con Atahualpa. Entonces, siglo XVI, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver, pues, el siglo XVI y Pizarro y Atahualpa con la pregunta acerca del origen de la filosofía, ¿no? Sí, ¿qué tal si alguien piensa, a ver, alguien dice, si los españoles nos trajeron la religión cristiana, el idioma castellano o el español, quizá también nos trajo la filosofía, ¿no? A ver, supongamos que todavía no hemos repasado, no sabemos. Así es así, entonces, pues el siglo XVI equivale a la época moderna, ¿no? Con lo cual tiene razón Rojas García Zarelli, que ahí nos anota, dice la moderna. Pero no sé si habrá, ya, claro, una pregunta es, ¿en qué se basa usted para decir que se encajaría en la época moderna? Quizá ha visto este recuadro, ¿no? Marroquín, si nos dice que la filosofía en Perú y América Latina apareció de las culturas prehispánicas, tiene que ver con una tesis que ya lo miraremos, nos dice que la filosofía en el Perú antiguo sí existió, ¿no? O sea, hubo una filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿ya? O sea, Marroquín, de repente no deja de tener razón, ¿no? Pero es una respuesta. Bueno, aquí Paz Bravo nos acaba de, ya, bueno, felicitándoles y agradeciéndoles por su participación en el chat. Usted, ¿no? Tiene amplia libertad, te ha invitado siempre a responder las preguntas, ¿no? Etcétera. Y entonces nos dice la etapa colonial, Paz Bravo, ¿no? Y, y bueno, ahí, si es en la etapa colonial, ¿en qué habrá pensado? ¿No? El profesor se pregunta, ¿acaso Bravo también ha pensado? Es que la escolástica, señalado en la primera página de su separata, es que la escolástica pertenece a la filosofía medieval y no pertenece a la moderna. Entonces razón no deja de tener, ¿no? Paz Bravo. Pero es que la pregunta ya tiene tres respuestas. Entonces, ¿cuál de ellas es la que vale? ¿No? Y bien, creo que, estas preguntas y respuestas que ustedes han dado nos debe servir de inicio, ¿no? Para seguir, pues, presentando esta etapa de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Las respuestas y la pregunta que he hecho a través de la explicación, ¿no? Se va a aclarar. Y si aún quedase algunas dudas, pues ahí estaremos, ¿no? Entablando un intercambio, un diálogo de ideas. Bien, entonces vamos con la segunda ficha, ¿sí? Bueno, la filosofía en América Latina y en el Perú, ¿no? Se le enfoca, se le estudia, se le analiza, se le comenta bajo dos perspectivas, ¿no? Bajo dos grandes problemas. Uno es el problema del origen. Acabo de preguntarme, ¿no? Ante las respuestas que han dado ante mi pregunta introductoria, etcétera. Entonces, si la filosofía tuvo su origen con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, pues, ¿no? O es que, como algunos argumentan, no, que la filosofía se hizo presente antes de la llegada de los españoles. Entonces, entrar en ese tema, ¿no? Entonces, lógico, tenemos dos posturas, ¿no? ¿Cuándo se origina, cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? ¿Cuándo se hace presente por primera vez? Entonces, dos perspectivas, dos posturas. Unos antes de la llegada de los españoles. Entonces, pensemos, pues,
a ver, me corrigen, si no, 15 de noviembre de 1532, siglo XVI, establezcamos el punto de contacto, ¿no?, entre la cultura peruana, ¿no?, los habitantes de este país y la llegada de los extranjeros españoles. Entonces, ya estaríamos pensando que ellos nos habrían traído la filosofía, ¿no? Pero hay una segunda, entonces, a ver, hay una segunda respuesta. Yo estoy comentando la segunda, después de la llegada de los españoles, en todo caso, ¿no? Siglo XVI. Pero la primera postura, por eso decía, no deja de tener razón cuando alguien dijo, bueno, desde las antiguas culturas prehispánicas ya hubo filosofía. Eso significa, la primera respuesta, que antes de los españoles, antes de la presencia de los españoles, antes del siglo XVI, en el Perú y en América Latina hemos tenido filosofía. Bueno, entonces ya está definido el primer problema acerca del origen de la filosofía. El segundo problema es acerca de la autenticidad de la filosofía. Como ven, como pueden analizar ustedes, el concepto de autenticidad ya no es el origen, sino acá el tema es si es auténtico la filosofía, el pensamiento, la reflexión filosófica escrita aquí, ¿no?, por los catedráticos de las universidades, por los hombres que se dedicaron a la reflexión, como Manuel González Prada o José Carlos Mariate, ¿no? Ellos han hecho una filosofía auténtica propia de Perú, propia de América Latina, ¿no? O sea, les ha costado esfuerzo, ellos lo han creado, ellos lo han inventado, permítame pasar de esa manera, o es que más bien lo han traído de otros espacios. Entonces, frente a esa pregunta sobre el problema de la autenticidad, ¿no? Entonces, hay dos posturas, ¿no? Dos tesis, como nos dice ahí en nuestro PPT. Alguien que, empiezo por comentando la segunda, que dice, no existe una filosofía auténtica. Por ejemplo, vamos a ver en las etapas de la filosofía en América Latina y en el Perú, por ejemplo, el positivismo. Ustedes saben que el positivismo se desarrolló en Europa, en Francia. Precisamente tenemos ahí a Comte, ¿no? Y entonces, si es francés, pues ha sido creado, es propio ¿no?, de esos lares. Y entonces, ¿cómo que tenemos acá en Latinoamérica un positivismo? Hay que deducir que ha sido una filosofía, digamos, copiada o traída de fuera, ¿no? E implantada en nuestra realidad. No existe una filosofía auténtica propia que nos pertenezca, que nosotros la hemos creado. Punto, hasta ahí. Otros ya elementos vamos a ir más adelante en el desarrollo y la aplicación. ¿Quién sostiene esto? ¿Por qué sostiene? Etcétera, ¿no? Y la primera tesis es, sí existe, sí que existe una filosofía propia, auténtica, nacida ahí como consecuencia de la reflexión de nuestra cultura, de nuestras acciones, de nuestro proceso histórico, ¿no? ¿Y quién defiende esa tesis? También tiene un nombre, en qué se basa, a qué se refiere, ¿no? Entonces, así estamos. Bien, entonces está planteado los dos grandes problemas. Si aquí hay alguna pregunta, puede hacerlo con toda, ¿no?, toda confianza. A ver. eh, Profesor, acerca del origen, ambas posturas del hecho de que de que la filosofía hubo antes y después, ¿son válidas?
Profesor, no se le escucha. Ya, ahora sí, ahora creo, bueno, sí, gracias, me están avisando acá, sí, muy bien. A ver, un momento, quiero verificar, sí. Entonces, a ver, ¿se me escucha, jóvenes? A ver, un momento. Ya, muy agradecido. Ya, ahora sí. Sí. Bueno, entonces, sí, gracias, Salazar. Bien, creo que los dos grandes problemas ya lo hemos tratado, así que pasemos ya al primer gran problema acerca del origen, ¿no? El origen de la filosofía en el Perú y en América Latina. Entonces, la gran pregunta es, pues, ¿cuándo comienza cuándo se empieza la filosofía en América Latina y en el Perú, ¿no? Entonces, hay dos posturas, ¿no? Examinemos la primera, ¿no? Que alguien ya lo dijo, ¿no? La llamada, y claro, da pie para para denominar la etapa prefilosófica. La etapa filosófica, si la etapa filosófica de la filosofía en América Latina postulamos que aparece en el siglo XVI con la llegada de los españoles, entonces la etapa prefilosófica tendría que ser antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, hay ciertos pensadores que sostienen esto, ¿no? Que la filosofía no ha sido, digamos, un monopolio de Grecia ni de Europa, sino que todos los países, bueno, en este sentido, Perú y América Latina, las culturas maya y azteca, sí han tenido, ¿no? Un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo filosófico, ¿no? Entonces, pero aquí hay que tener en cuenta que los que sostienen que hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, el comentario es que ellos confunden, ¿no? Las tradiciones, los mitos, incluso las poesías, la poesía que han tenido todos estos antiguos peruanos, ¿no? Me refiero a los incas y también los mayas y los aztecas. Por ejemplo, en la cultura maya, ustedes habrán escuchado un libro que se denomina el Popol Vuh, ¿no? Entonces, algunos han considerado que es una especie de Biblia latinoamericana, ¿no? Ahí lo estoy enviando. Entonces, ahí se recoge, pues, las tradiciones, ahí incluso se lee que el origen del hombre tendría mucho que ver con el maíz, ¿no? Y entonces, incluso creo, hay una especie de relatos bíblicos donde el diluvio, esas cosas, igual que en la Biblia, se mencionan. Igual acá en el Perú, José María Arguedas y otros han recogido mitos, tradiciones del antiguo Perú. Bueno, entonces, que sostienen que la filosofía se inicia antes de la llegada de los españoles, entonces hay una crítica en el sentido de que ellos consideran que filosofía son los mitos, las tradiciones orales, que como no hubo escritura, la poesía, si quieren ustedes, y confunden también con todo ese avance técnico, conocimiento técnico que tuvieron estas culturas precolombinas, ¿no? Precolombinas, llegada de Colón, los españoles, ¿no? Tanto la Inca, la Maya y la Azteca. Entonces, es digno de admirarse, es digno del turismo internacional, pues,
¿no? Visitar todas estas grandezas arqueológicas, ¿no? Que nos han dejado estas culturas, ¿no? Entonces, eso sí, pero tratar de relacionar, tratar de identificar que esto es filosofía, no es cierto. Entonces, todo esto, ¿no? Toda la cultura, ¿no? Los mitos, el conocimiento técnico, poesías, tradiciones que se han desarrollado antes de la llegada de los españoles, como ven ustedes en este PPT, se les está considerando dentro de la etapa prefilosófica, ¿no? Y entonces la etapa filosófica, ¿no? Vean ustedes acá a la derecha, la etapa filosófica, y leamos, se inicia con la llegada de los españoles, o sea, en el siglo XVI. Entonces, pues, sabemos, de todo eso es conocido, que los españoles nos trajeron el idioma castellano, o el español, como se denomina también, nos trajeron el cristianismo, trajeron una serie ¿no? también de cultura, de literatura, y con ella vino pues la filosofía, ¿ya? Aunque algunos que son pues anti-españoles, ¿no? Siempre nos dirán, nos han traído la pereza, la envidia, la codicia y todo lo malo, ¿no? Los españoles nos hacen, bueno, quería decir, ya se me fue la palabra, nos hacen creer, pero entonces dice, y hubiera sido mejor que nos hubieran conquistado los ingleses y todo eso, ¿no? Nos origina ahí un discurso. Pero para efecto de la filosofía, entonces ya tenemos bien claro que la filosofía se inicia con la llegada de los españoles. Y lo que se desarrolló en relación a la cultura antes de la llegada de los españoles, lo denominamos etapa prefilosófica. Entonces ahí tenemos, pues, en la etapa filosófica surge la necesidad de comprender racionalmente el mundo, porque la filosofía, pues, trabaja con la razón, ¿no? Antes que con la fe, antes que con la imaginación, la intuición. Entonces, ese modo de trabajar propio de los griegos, de los europeos, Europa fue la que adoptó, pues, ¿no? A Grecia, y Grecia también forma parte de Europa, ¿no? El depender de la razón para comprender el mundo, para responder a las preguntas, entonces eso también va a calar, ¿no? Va a establecerse acá en el Nuevo Mundo, como ellos denominaron. Y las universidades, tanto de San Marcos como acá en Centroamérica, van a tratar de promover la filosofía, ¿no? Entonces, frente al problema del origen, a ver, retrocedo solamente para eso. Frente al problema del origen, cuando teníamos dos posturas, ¿no? La segunda es la que vamos a adoptar, ¿no? Después de la llegada de los españoles. Y la periodificación de la filosofía, ¿no? En filosofía, digamos, escolástica, de la ilustración, del romanticismo, el positivismo, ¿qué más? El espiritualismo, ¿no? El espiritualismo y la filosofía social, y finalmente la filosofía actual responde a esta perspectiva, que la filosofía en el Perú y América Latina se desarrolla después de la llegada de los españoles. Y lo anterior, ¿no? Queda ya, y queda subsumido en la llamada etapa prefilosófica. Bueno, hasta ahí entonces estamos, ¿no? Bueno, digamos, como ya información, como cultura, que, que toda esta periodificación de la filosofía en América Latina y en el Perú fue presentada por Augusto Salazar Bondi, ¿no? En sus libros que acomete la empresa de estudiar la filosofía en el Perú, ¿no?
Y entonces, y allí se han añadido algunas etapas, pues como la filosofía social, ¿no? Porque había que considerar los desarrollos ulteriores, ¿no? Bien, entonces entramos pues a desarrollar, ¿no? La postura que considera, a ver, vamos, aquí están escribiendo en el chat. Sí, vamos a desarrollar la postura que considera que la filosofía no se desarrolla a partir de la llegada de los españoles. Entonces, con la llegada de los españoles, sí, acá estaba escribiendo, así es. Ajá, Quispe ya está entrando en lo que es la escolástica, ¿no? Bueno, con la llegada de los españoles, entonces ellos nos trajeron lo que en España era vigente, digamos que estaba de moda, ¿no? ¿Y cuál era? La escolástica. Imagínense el mapa de Europa, ¿no? El mapa de Europa. Profesor, su micro. Profesor, no se le escucha. A ver, a ver. Un momento, no, A ver, ahora alguien, a ver, alguien avisa para mi profesor, ya. Jóvenes, un momentito, a ver, un momentito, voy a... Ya. Bien, no, esto es, les confío, pues yo entré con datos para mejorar, ¿no? Y creo que casi lo mismo o quizá peor, ¿no? Pero de todas maneras son fragmentos de segundos, ¿ya? A ver, bueno, entonces, jóvenes, estamos en escolástica. A ver, la escolástica, en los estudios que hemos hecho, lo vimos como antecedente de la filosofía moderna. Y la escolástica alude a Santo Tomás de Aquino, ¿no? En el siglo XIII, ¿no? Y entonces, la escolástica, repito, pertenece a la filosofía medieval y es la filosofía del cristianismo, ¿no? En pocas palabras. Entonces, los españoles estaban un poquito atrasados, puesto que otros países ya estaban en el racionalismo, el empirismo, ¿no? O la ilustración. La ilustración no está desarrollada, pero les mencioné, ¿no?
Bueno, entonces tenemos la escolástica. La escolástica se caracteriza, antes de mirar los dos temas importantes que acá algunos ya están señalando, cuál es la humanidad del antiguo peruano, ¿no? De los incas, y el tema de la guerra justa. Bueno, en el periodo escolástico tenemos un hecho importante. En el siglo XVI, justamente el 12 de mayo de 1551, se funda la Universidad de San Marcos, ¿no? Y es importante la universidad porque es un centro, es un faro de difusión de la filosofía, de la cultura en general. Entonces, en San Marcos, en su inicio, cuando se fundó, pues también se enseñó la escolástica, no se enseñó el empirismo ni la ilustración, ¿no? Que, como les digo, ya estaban adelantados algunos países en Europa, ¿ya? Lo importante de la escolástica, como ya les dije, es la filosofía medieval, es la filosofía del cristianismo. Ahí se enfatiza en el concepto de la autoridad, ¿no? Se enfatiza en qué autoridad. Las autoridades que predominan son Santo Tomás de Aquino, el gran Aristóteles, ¿no? Tomás de Aquino era un gran seguidor de Aristóteles, y además la autoridad del Papa, la autoridad del Rey, ¿no? ¿Y qué más en la época escolástica? Todo el estudio, todas las obras, todo el esfuerzo intelectual está centrado en comprender las verdades cristianas o los dogmas cristianos, ¿ya? Los dogmas cristianos. Entonces, ¿qué dogmas cristianos? ¿No? La humanidad y la divinidad de Cristo, la virginidad de la Virgen María, la creación, ¿no? Dios es uno y trino, Dios es uno y tres personas. Entonces, todos esos temas y estudiar la Biblia, todo eso era el mundo intelectual de la época medieval, ¿ya? Entonces, claro está, la razón, la ciencia, no se había desarrollado, ¿no? Estaba oculto, eso recién en la época moderna va a surgir a la palestra, ¿no? Va a surgir en el escenario. Y entonces, esto es, entonces, ingresemos, como ya habían señalado acá, a los dos temas, ¿no? Sobre acerca de la humanidad del indígena y el tema de la guerra justa. A ver, unos segundos, sabemos que esos son, pero la pregunta es, ¿qué significa humanidad del indígena y a qué se refiere el tema de la guerra justa? ¿No? A ver, les invito un segundito, por favor, les invito a escribir en el chat tus respuestas, comentarios. Bien,
Sí, felicitándoles por sus respuestas, muy bien acertadas. Sí, el tema acerca de la humanidad indígena. Fíjese, en una, sabe, la controversia de Valladolid, ¿no? ¿Qué, profesor? Controversia o disputa o polémica o discusión en Valladolid, en España, la controversia de Valladolid, lo tienen ahí anotado, ¿no? Ahí hubo una gran polémica, ¿no? Entre dos hombres de derecho, dos teólogos, ¿no? Entonces, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos es el padre Bartolomé de las Casas y el otro es Ginés de Sepúlveda, ¿no? Entonces, Ginés de Sepúlveda, él Profesor, no se lo escucho. Profesor, no se le... un momento, por favor. Estoy volviendo a conectarme. A ver, a ver. Ya. Vamos a hacer eso. Un momento, jóvenes, estoy tratando de conectarme. Por favor. A ver, a ver. No.
A ver, bien, jóvenes, estoy compartiendo la pantalla, dígame si está correcto, ¿se visualiza? Sí, se visualiza. Ya. A ver, espero, por favor, mejorar. Entonces, estaba yo, bueno, ya hemos entrado a los dos grandes temas de la escolástica. ¿Cuál es la humanidad del indígena? Entonces les dije que en una polémica, una controversia en la ciudad de Valladolid, en España, se encontraron ahí, pues, como si fuesen dos boxeadores, pero no con guantes, sino con ideas, ¿no? Y estos dos boxeadores de una parte defendían, sacaban la cara por los indígenas, los antiguos peruanos, Fray Bartolomé de las Casas. En cambio, Juan Ginés de Sepúlveda, él, digamos que consideraba que el indígena no era una persona, un ser humano, ¿no? Sino un ser inferior. Y en eso consiste el tema. Pero Sepúlveda, ¿en qué se basaba, no? ¿Que le había dado pesadilla o es que había imaginado? No, no. Ginés de Sepúlveda se basaba en que como los indígenas en su forma de vestir, ¿no? En su forma de vestir, en vez de adorar al verdadero Dios, mirar la Biblia, ellos pues iban tras sus ídolos, ¿no? Tras sus huacas. Y entonces, entonces la forma de vestir, la forma, incluso una incomprensión de la diversidad cultural, antropológica, digamos así, le hizo pensar que eran personas inferiores, ¿ya? Entonces, bajo estos términos hay que entender, ¿no? El gran tema, la discusión sobre la humanidad del indígena, ¿no? Bueno, entonces Las Casas, pues como alguien por acá dice, el máximo defensor de los indios, como apunta Ramos, efectivamente, sacó la cara por ellos, siendo pues un español, ¿no? Siendo un sacerdote dominico, ¿no? Y entonces, él, mientras que el otro, Sepúlveda, pues basándose en esas diferencias culturales, en la forma de vestir, como alguien apunta ahí, ¿no? En la incomprensión de la diversidad cultural, se basó para decir pues que el indígena no era un ser humano, ¿no? Y entonces, ese es el tema. Y el tema de la guerra justa, el tema de la guerra justa, a ver, muy bien, muy bien ahí acá apuntado, exacto. Y en el tema de la guerra justa, ¿qué entendemos por ello? ¿No? Aun cuando usted no tenga la idea que cree que es la precisa, ¿no? Aún así, ¿no? Dentro de su pensamiento, de su reflexión, ¿a qué cree usted que se referirá con el tema de la guerra justa? ¿Mm? Bien. A ver, fíjese, en religión, esto del tema de la guerra justa, no vayan a pensar que se dio en esa época nada más y después no se da. Aún hoy en día, ¿no? Las guerras por motivos religiosos, ¿no? La violencia por motivos religiosos se da, se sigue dando, ¿no? Y es sobre todo de parte de la intolerancia de los países donde prima la religión del islamismo, ¿no? Claro, no todos los islamistas son pues violentos, ¿no? Son radicales, sino que otros pues comprenden, son tolerantes, pero un gran porcentaje lo que se llama la guerra santa, ¿no? Entonces, y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema de la guerra justa? Bueno, hay una suerte de analogía para poder entender mejor las cosas, digamos así, ¿no? Entonces, el razonamiento era esto, ¿no? Si los sacerdotes, los frailes, los misioneros católicos han venido desde España para extender, ¿no? El dominio, la enseñanza, la comprensión del Dios cristiano, el de la Biblia, y si estoy en el tema de la guerra justa, ¿no? Y entonces, si encuentra oposición, si encuentra incomprensión de parte de los indígenas, de los pueblos a los cuales han sometido, ¿no? A través de las armas, entonces la idea es que ellos
¿no? Ellos estarían como que facultados, tendrían el visto bueno, incluso de Dios, para emplear las armas, la violencia y así extender el dominio del reino de Dios. Y así, por la fuerza, hacer que obedezcan al Dios auténtico, al Dios verdadero. O sea, si esto implicaba quitar la vida a esos idólatras o a esa gente que no aceptaba el cristianismo, eso era justo. Eso era ético, incluso. Todo por el honor de Dios. Era permitido. Bien, espero haberles explicado esto de la guerra justa. Si no, repregunten allí, ¿no? Para poder pasar a la siguiente ficha. ¿Bueno? Ajá. Entonces, sobre la cuestión de la guerra justa. Bien. Entonces, vamos al otro periodo, el periodo de la Ilustración. Sí. Entonces, hayan anotado, pues, Ramos, anotado así, está bien, concordamos con la idea. Bien. Entremos entonces al tema de la Ilustración. A ver, yo estoy acá, creo que perdido. A ver, me dicen problema del origen, problema de la escolástica, y ahí está. A ver, estoy en el PPT con la ilustración. Te pregunto si esto se visualiza, por favor, entonces le agradecería mucho que me confirmara. Bien, entonces tenemos el periodo de la ilustración. Bien, la ilustración, la vez pasada cuando vimos la filosofía moderna, ¿no? Les dije que hay un periodo filosófico al cual se le conoce como el siglo de las luces o como la Aufklärung o la ilustración. Incluso citamos ahí una tesis de Kant. Kant decía, atrévete a pensar, sapere aude, decía, ¿no? Atrévete a pensar por cuenta propia. Es más, atrévete a pensar con tu razón. Haz funcionar tu razón. Y entonces el periodo ilustrado es pues el periodo donde predomina la razón. ¿Ya? Bien, aquí en nuestra América Latina, especialmente en el Perú, ¿no? Tenemos pues que en el periodo ilustrado se desata un conflicto de ideas, ¿no? Una polémica, una controversia entre la escolástica que representaba el pensamiento anterior y había un pensamiento nuevo que empezaba a calar, ¿no? A hacer presencia, ¿no? En la cultura peruana, y era el empirismo, ¿ya? El empirismo. Entonces, como consecuencia de esa gran tensión, ¿no? De esa gran polémica, ocurrió en el siglo XVIII la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas significaba la expulsión de la escolástica, la expulsión de ese pensamiento medieval, y entraba a enseñorearse de la cultura, el empirismo y lo que se llama pues la ilustración, ¿no? La expulsión de los jesuitas es un gran tema, ¿no? Más o menos le resumo que los jesuitas empezaron a tener gran poder económico porque empezaron a administrar, bueno, en resumen, como que si fueran unos empresarios. Y entonces despertó el celo, la envidia de los empresarios peruanos, latinoamericanos, ¿no? En donde estaban los jesuitas a nivel casi mundial. Los jesuitas entraron a tallar cuando vino la reforma protestante de Lutero, entonces ellos, San Ignacio de Loyola se fundó para contrarrestar el avance de los protestantes, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que no había un celo religioso, no había una causa religiosa, básicamente lo que movió a la expulsión de los jesuitas, sino, diríamos, hasta un aspecto económico, ¿no? Pero bueno, eso formó parte, y lo importante de los jesuitas es que después de ser expulsados de las colonias españolas, etcétera,
se convirtieron en los grandes enemigos de los españoles. Y ellos fueron los que estaban detrás de eso, incentivaron las ideas ilustradas. Un ejemplo de ello tenemos, pues, el que escribió Carta a los Españoles Americanos, ¿recuerdan? Carta a los Españoles Americanos, quien lo escribió, Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Él fue un sacerdote jesuita, ¿no? Y entonces hablaba de que los españoles no podían seguir ordenando, administrando acá estas tierras. Más bien los criollos, los hijos de españoles, los que han nacido en este suelo, han hecho su familia en este suelo, han sufrido, etcétera, ellos deben reclamar autonomía, ¿no? Deben reclamar, ¿no? El suficiente poder para gobernarse y no depender, pues, de los países, España, incluso hasta Inglaterra, ¿no? Entonces viene, pues, el espíritu ahí ilustrado. Entonces, consecuencia de ello, pues en nuestro país tenemos la sociedad amante del país, tenemos la figura de Hipólito Unanue, el Mercurio peruano, empieza a enseñorearse de la cultura, pues la ciencia, ¿no? La ciencia, ¿no? Y lo que es importante en el periodo ilustrado es que se empezó a reflexionar y a tomar conciencia de que América debe conseguir su independencia, su libertad en relación a España, incluso hasta en relación a Europa. Pero España nos concierne acá como peruanos, ¿no? Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Y entonces, estas ideas ilustradas, creo que con las ideas ilustradas, ¿no? Empieza el gran movimiento, porque cuando se da la independencia en Ayacucho, en Junín, que es por medio de las armas, ¿no? Los militares, antes en el plano de las ideas se va gestando ese proceso de cambio, ¿no? Ese proceso de revolución, dirían algunos, ¿no? En las ideas. Entonces, los ilustrados fueron los primeros que sembraron, pues, la semilla de la independencia, de la autonomía, que no debemos seguir sumisos, pues, a España especialmente. Entonces, las figuras, ya lo cité al autor de Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Está, pues, ahí, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no? Es una figura interesante, la figura de Hipólito Unanue. Está Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? José Baquíjano y Carrillo, ¿no? Grandes intelectuales, ¿no? Que van, pues, a constituir esta etapa de la Ilustración, que, como vuelvo a repetir, todo se reduce a que empieza a tomar conciencia, ¿no? La preocupación por la independencia, ¿no? de Perú y América, ¿no? En relación a España, en relación a Europa, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero. Sí, Ramos, sí, San Ignacio de Loyola fue el que fundó, pues, ¿no? Este grupo de los jesuitas, ¿no? Y que al ser expulsado de las colonias en el fondo, por la envidia de los, ¿no? De los empresarios, de la gente rica, etcétera. Fíjese, bueno, abro un paréntesis, ¿no? Y con eso ya nada más, cuando se remataron, digamos, las propiedades de los jesuitas, los que compraron fueron la gente rica, ¿no? Que justamente se moría de envidia por el progreso de estos y se volvieron los nuevos ricos, ¿no? O sea, cambiar de propietario a otro, pues se entró en la misma cosa, ¿no? Pero bueno, esto es un comentario muy rapidísimo. Bien. Bueno, en el escolástico me olvidé, hay un gran escritor, Juan Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, ¿no? También es un personaje importante. Escribió un apologético en favor de don Luis de Góngora, ¿no? Y alcanzó un dominio del latín y un gran dominio de la filosofía escolástica, Espinosa Medrano, ¿no? Un hombre muy erudito, muy inteligente, ¿no? Es una figura también a considerar dentro, ¿no? Dentro de la Ilustración. Bueno,
pero, a ver, veamos el siguiente. Bien, entramos al romanticismo, ¿no? El romanticismo, a ver, en el romanticismo, a ver, empezamos planteando la idea central, la idea que, fíjese, en la etapa de la Ilustración, a través de las ideas se busca tomar conciencia de que América, Perú, América Latina debe independizarse de España, de Europa. Llegada la etapa romántica, se supone que ya se ha alcanzado la independencia, ¿no? Junín y Ayacucho, recuerden, 1824, ¿no? Proclamación de la Independencia por San Martín, 1821. Entonces, el periodo romántico ya se tiene a Perú, ya se tiene a América libre del dominio español, libre del dominio militar. Ahora, el problema que se plantea a continuación es qué camino político, ¿qué cosa, profesor? ¿Qué camino político, qué opción política, qué modelo político debe seguir, ¿no? América, luego de haber conseguido su libertad a través de Junín y Ayacucho, como les vuelvo a repetir. Entonces, y ahí se da la gran polémica, el gran enfrentamiento entre dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? A ver, anotar en el chat. Liberales y conservadores. Excelente, excelente. Así es. Los liberales, o también llamados republicanos. Y del otro lado están los conservadores porque querían conservar el sistema monárquico, ¿no? El gobierno en nuestras tierras. Los liberales o republicanos tienen la gran influencia, ¿no? El gran impacto que todavía se sentía de la Revolución Francesa y de la independencia de las colonias, ¿no? Aquí es en Estados Unidos. Y los conservadores o monárquicos, bueno, tenían una larga tradición política donde los monarcas, los reyes eran pues los que dirigían la vida política de la totalidad de los pueblos. Entonces, en esta gran polémica, en este gran enfrentamiento, de hecho, veamos del lado de los liberales, ¿no? Los liberales se cita las figuras de Benito Lazo, ¿no? Benito Lazo. Hay otro español, Sebastián Lorente, que fue el que fundó el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Están José y Pedro Gálvez. Entonces, todos ellos, ¿no? Encarnaron, dicho sea de paso, ¿no? La soberanía, el concepto, ¿no? de la soberanía popular, ¿no? Que el pueblo debe, ¿no? Claro, como son liberales republicanos, entonces viene la democracia, ¿no? Y mientras que del lado de los conservadores o monarquistas hay una figura, ¿no? Una figura que sobresale sobre todo lo demás, que es Bartolomé Herrera, ¿no? La propaganda esta conservadora. Entonces, pues, tenían que, de todas maneras, recurrir al autoritarismo, ¿no? Al recorte de los derechos de las mayorías del pueblo, ¿no? Porque de otra manera no podían gobernar. Y esgrimían un concepto, ¿cuál es ese concepto? El concepto de la soberanía de la inteligencia, ¿no? Entonces, a veces por la democracia, a veces el derecho de todos a votar, según esta mentalidad conservadora, no era lo más sensato, ¿no? Y entonces los que tenían, ¿no? que coger las riendas, ¿no? de la dirección política de los pueblos, tienen que ser todas esas personas que tienen una gran preparación en la universidad, ¿no? Han alcanzado un gran nivel educativo. Entonces,
o sea, las personas, ¿qué se dice? Cultas, puede decir, los tecnócratas, diríamos hoy en día, los preparados, ellos deben regir, ¿no?, el destino político de los pueblos. A eso denominaban la soberanía de la inteligencia. Soberanía de la inteligencia. Inteligentes, digamos, entre comillas, pues para ellos no son todos, es una élite, es una cúpula, ¿no? ¿Ya? Los ilustrados, pues hay una idea de ilustración también. Justo ahí, ya recuerdan que en historia también se habla del despotismo ilustrado, ¿no? Despotismo ilustrado. Y del otro lado, no olviden, del lado de los liberales, del lado de los republicanos, digamos, hoy en día diríamos de los demócratas, entonces, el pueblo, ¿no? Ya sabemos a través de las votaciones hoy en día, pues, es que en la época debe descansar, ¿no?, el poder político. Y entonces defendieron ellos, contrariamente a la soberanía de la inteligencia de los conservadores de Bartolomé Herrera, los liberales exprimieron el concepto de la soberanía popular. Y eso, sabemos hoy día, pues eso es democracia. ¿Ya? Y bien, entonces, resumiendo, pues, si los ilustrados sembraron la semilla, la preocupación de que América debe independizarse, ¿no?, del yugo español, ¿no?, etcétera, los románticos, como ya tienen fuera a los españoles, ¿no?, gracias a Junín y Ayacucho, entonces el gran tema es definir qué camino político, ¿no?, el Perú, América Latina, debe seguir. Ustedes saben, pues, que triunfó el liberalismo, ¿no? ¿No? Y las monarquías quedaron abajo. Entonces, Profesor, pero la sí. disputa entre libertadores y liberales y conservadores de ese entonces es muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Sí, muy bien. Hay que situarse en un contexto, cada uno, ¿no?, en su contexto. Si a veces empleamos analogías, ¿no?, comparaciones que hoy en día es para entender, ¿no?, para entender el tema. Por ejemplo, para entender la guerra justa, yo acudí, ¿no?, a la actitud intolerante del islamismo, de la guerra santa, que por Dios se puede hacer la guerra, se puede matar. Entonces, eso está presente hoy día, pero es otro contexto. Pero de todas maneras, para entender mejor el tema, ¿no? Así es. Entonces, en ese contexto, entendamos esto del romanticismo. Bien, luego viene el positivismo, ¿no? El positivismo, sabemos pues que es la filosofía de Francia. Tenemos ahí a Comte. Comte se cita también el desarrollo del positivismo, ¿no? La cual también está figurando Spencer, pero es Comte la gran figura. Ahora, el positivismo, recuerdan los tres estadios de Comte. El grado superior del desarrollo de la conciencia, ¿no?, humana es la etapa positiva, que ha dejado rezagado, ¿no?, ha progresado por encima del teológico y del metafísico. Entonces, el pensamiento positivista siempre, predicará, por decir así, que el hombre, su mente, debe liberarse de la teología, de la metafísica, ¿no? Y defenderá las ideas de progreso, ¿no? ¿Se acuerdan el lema orden y progreso? Disciplina y progreso, ¿no? Vargas Llosa iba a decir, perdón, Manuel González Prada, hay una frase en las lecturas que hemos escuchado: los viejos a la tumba, los jóvenes al poder, ¿no? Fíjese, con esto ilustra mucho el pensamiento positivista de Manuel González Prada, que él decía en uno de sus escritos: acudamos a la ciencia como buen positivista, repito, acudamos a la ciencia. Hablo de la ciencia positiva, dice él, que en un solo siglo, fíjese, que en un solo siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. ¿Ya? Entonces, para Manuel González Prada, pues,
no produjo nada interesante ni sustancial la etapa teológica y metafísica, porque todo el pragmatismo, el utilitarismo, nos viene del gran desarrollo de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Entonces, en estos términos, este es el espíritu, pues, del positivismo, ¿no? Y aparte que Manuel González Prada, pues, un pensamiento anarquista, fue uno de los primeros que salió en defensa del indígena, pero luego de la Guerra del Pacífico, él echó la culpa, ¿no? A la corrupción, a los vicios políticos del país. Sus obras, Páginas Libres y Horas de Lucha, uno lo lee, es como si estuviera leyendo ese ensayo, este ensayo de un gran crítico del Renacimiento, ¿no? Bueno, todo ese espíritu ilustrado nos llega, pues, nos llega a través de este gran pensador, ¿no? Que no necesitó, pues, enseñar a la universidad, pero fue un gran crítico, ¿no? Un gran pensador, ¿no? En el aspecto político, ¿no? De la sociedad que le tocó vivir. Entonces, los viejos a la tumba, los jóvenes al poder, su máxima expresión, después de la derrota ante Chile. Claro, en el gran discurso del Politeama, muy bien anotado, ¿no? Así es. Entonces, el positivismo va a buscar la autonomía mental del hombre frente al dogma, a la teología, a la religión y a la autoridad. Y en vez de eso, va a promover el cultivo de la ciencia, la gran esperanza y la gran confianza en el desarrollo, en el progreso, porque cada etapa que se sigue, uno tiene que ser una etapa mejor. ¿Recuerdan la crítica que hizo Nietzsche con el eterno retorno? No hay progreso, no hay desarrollo, todo se mueve en lo mismo, ¿no? Pero eso es Nietzsche. Lo recuerdo un poquito para un poquito bajar de los humos quizá Manuel González Prada, pero ese es el pensamiento del positivismo, ¿no? De Manuel González Prada. Y bueno, tenemos en la siguiente ficha, siguiendo con este desarrollo, tenemos un momentito. Ya, bueno, aquí hay figuras que nos esperan un comentario, digamos, Bartolomé de las Casas, están visualizando, ¿no? Las imágenes que han colocado, defensor de los indígenas en esa gran polémica en Valladolid contra Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, ¿no? Un jurista, un teólogo también español, y tenía esas ideas, prejuicios, ¿no? Contra los indígenas por ver que comían, vestían y pensaban diferente, ¿no? Juan Pablo Vizcarra Guzmán, autor de la obra Carta a los Españoles Americanos. Españoles americanos, nacidos aquí, o sea, los criollos, ellos son los que deben tomar las riendas del gobierno, ¿no? De estos países y no seguir dependiendo de España, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza, también un gran maestro, ¿no? Y ellos formaron, pues, la mentalidad de los precursores de la independencia, ¿no? Benito Lazo, ¿no? Dentro de los liberales, en su lucha contra los conservadores o monarquistas de Bartolomé Herrera. González Prada, ¿no? Un gran pensador, no por lo que es anarquista, pues dejó de ser un gran crítico de la sociedad de nuestro tiempo. Todos los actos de corrupción, de vicios de esa época, si uno mira lo que tenemos quizá hoy en día, no solamente en estos años, sino los años últimos, pareciera que no se ha cambiado nada. Siguen lo mismo, y quizá peor, o que no sé, ¿no? Un comentario para dar realce a estas figuras que como ilustración nos han puesto aquí, ¿sí? Bien, luego de esto vienen los tres últimos periodos, digamos así, del desarrollo de la filosofía en América Latina, ¿no? Y en el Perú. Bien, a ver, veamos allí, tenemos en primer lugar el espiritualismo. A ver, unos segundos, una pequeña mirada
y les invito a escribir en el chat en estas 3 últimas etapas, ¿no? De hecho, algunas preguntas, y cuando voy a explicar, voy cogiendo las respuestas o comentarios en el chat, ¿no? Y vamos siguiendo en el desarrollo. A ver, escriban en el chat, están invitados. De repente algo que no le pareció, le quedó una duda, ¿no? De algún tema ahí anterior, anote, y sobre todo, espiritualismo, de dónde viene, qué cosa persigue, y la filosofía social, cómo entenderla, ¿no? Y la filosofía actual, que ya es un comentario, ¿no? Que la filosofía sigue desarrollándose. A ver, les invito a anotar en el chat. Sí. Bien, bien, ahí ya encuentro comentarios, sí. El espiritualismo quería mantener vivo la idea del alma y el espíritu como respuesta, sí. A ver, como respuesta a la expansión de las teorías científicas y del objetivismo. Sí. Y gracias, ahí la respuesta de alguien que ha notado. Claro, el espiritualismo, a ver, el espiritualismo en líneas generales es la reacción, ¿no? Hay una ley que dice a tal acción, tal reacción. A la acción de los positivistas que se erigieron en los únicos intérpretes conocedores de la realidad peruana y que para todos los males la panacea única era la ciencia. Y pensándolo bien, pues cuando un pensamiento se erige como el único y no hay otro, no, eso es un radicalismo, ¿no? Eso es una intolerancia. Y entonces lo menos que se esperaría fue la reacción del espiritualismo en oposición, como bien apunta acá, a la expansión de las teorías científicas, ¿no? Y del objetivismo, ¿no? Al profesor no se le escucha. Momento. Profesor, Creo, ahora se escucha, ¿sí? Creo que sí, ¿no, profesor auxiliar? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. se escucha. Sí, gracias.
Entonces, el espiritualismo, como ya, a ver si algo de repente no escuchó, entonces es una reacción contra el excesivo dominio, excesivo discurso, digamos así, de un pensamiento monopolizador de parte del positivismo, ¿no? Entonces, la reacción espiritualista se debe a la escuela espiritualista o a la corriente filosófica espiritualista de Henry Bergson, como pueden ustedes ahí, ¿no? En sus apuntes, encontrar Henry Bergson, ¿no? En Francia, desarrolló este pensamiento, ¿no? Pero los que, claro, siempre ha habido un intercambio intenso, ¿no? Entre Europa, entre los diferentes, pero no solamente España, entonces habían viajado, ¿no? Deusto, Mariano Iberico, ¿no? Y tuvieron contacto de la última filosofía del espiritualismo. El espiritualismo tenía otro modo de pensar, abogaba, decía, claro, oponiéndose al materialismo, digamos así, del positivismo, al objetivismo, hablaba de que los países, las sociedades, se rigen por un impulso vital. Él hablaba de un elan vital. Un elan vital es una especie, pues así, de una fuerza espiritual, ¿no? Y abogaban por los conceptos de libertad, ¿no? Los conceptos de espíritu, ¿no? Rechazando, claro está, ¿no? Hasta al monopolio cientificista del conocimiento, al reduccionismo, ¿no? Del positivismo, ¿ya? Entonces, concretamente, la influencia del espiritualismo no solamente llegó pues a las aulas universitarias, sino se hizo presente, se extendió a todo el ámbito de la cultura, ¿no? En la educación, la poesía, ¿no? El arte en general, ¿ya? Entonces, a ver, los espiritualistas razonaban así. Los cientificistas, para estudiar el cuerpo humano, por ejemplo, decía, lo tienen que inmovilizar. Por ejemplo, un médico, cuando estudia el cuerpo humano, lo secciona, lo inmoviliza, o sea, lo mata. Entonces dice, eso no es estudiar la verdadera realidad, es una realidad viva, ¿no? Que tiene como móvil, como constituyente la conciencia, el espíritu. Entonces, si vamos a estudiar la vida, tiene que ser en movimiento. No lo podemos aniquilar y seccionar, inmovilizar, decía así, ¿no? Y hablaba de que los espiritualistas no era la razón, no era la ciencia el instrumento para conocer la realidad, sino era la intuición, ¿no? Así como suena, la intuición. Entonces, en resumidas cuentas, pues el espiritualismo es otro aire, es otro pensar, ¿no? Es otra actitud de comprensión ante la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes figuras, ¿no? En el Perú, ¿no? Alejandro Deusto, ¿no? Quien es famoso porque propició una famosa reforma de la educación, fíjese, ¿no? En esa época. Y la educación, según Deusto, siendo un espiritualista, debe abogar por el desarrollo de las humanidades antes que por las ciencias, ¿ya? O sea, las humanidades, claro, contrariando, ¿no? Al espíritu cientificista y objetivista del positivismo. Y además abogaba que el gobierno de la sociedad, del país, debe recaer sobre una élite dirigente, sobre un grupo, ¿no? De capacitados, para que sobre una buena moral, ¿no? Pueda dirigir al país. Entonces ahí hay una suerte, ¿se acuerdan de similitud con la polémica entre los conservadores, ¿no? Y los liberales? Los conservadores, Bartolomé Herrera, abogaban por una soberanía de la inteligencia, que un grupo gobernase, ¿no? A veces, de acuerdo a los tiempos políticos, ¿no? De un país, vienen esas olas, ¿no? Que dicen, pues, por ejemplo, ¿no? Dice,
culpan, ¿no? El pueblo elige, no sabe, no conoce y elige pues al que mejor baila, el que mejor pinta tiene, el que mejor da regalos y después nos equivocamos. No solamente me refiero al actual, sino cualquiera, ¿no? Siempre hay ese argumento. Entonces, siempre la idea de que tiene que ser un grupito, una élite, ¿no? No es algo extraño que pueda ocurrir en alguna década de la vida de nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en el espiritualistas además tenemos ahí a Mariano Iberico, ¿no? Y hay otros también que se ensalzan, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Gómez. Este Víctor Andrés Belaúnde es importante, todos son importantes, ¿ah? Escribió un libro que se llama La Realidad Nacional, que dice el profesor Víctor Andrés Belaúnde, escribió un libro que se llama La Realidad Nacional. Y bueno, de hecho no es tan famoso porque lo escribió Víctor Andrés Belaúnde, que llegó a ser secretario general de la ONU, ¿no? Sino porque es un libro donde polemiza con Mariátegui, José Carlos Mariátegui, quien escribió los 7 ensayos sobre la realidad peruana, ¿no? 7 ensayos sobre la realidad peruana. ¿Mm? Y bueno, aquí en esta etapa espiritualista se citan pues grupos arielistas, el grupo de la generación del centenario, y algún artículo recuerdo acá que aquí los arielistas son los que reivindicaron, ¿no? Quizá el espíritu hispanófilo, la aceptación del español. En cambio, en la etapa del positivismo, desde ahí, fíjese, empieza el odio, el rechazo a todo lo que sea español, ¿no? O sea, con estas tesis que a veces alimentan, ¿no?, nuestra cultura, tuvieron su nacimiento, pues, en estos contextos, ¿no? Y viene luego la filosofía actual. A ver, ¿cómo vamos con el audio? Creo que bien, si no tendríamos... Ya. La filosofía social. La filosofía social se centra en dos pensadores, en dos líderes. De un lado, como se apunta ahí en nuestro, ¿no?, boletín, está el movimiento del APRA, que lidera Víctor Raúl Haya de la Torre, y el movimiento socialista de José Carlos Mariátegui, que le he citado por sus 7 ensayos, ¿no?, el cual entra en una polémica con la realidad nacional de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Lo citaba, que es un contexto espiritualista. Bien, en esta filosofía social, en las primeras décadas del siglo XX, se da la gran inmigración mucha gente migra de la sierra a la costa. Entonces, no tenían casa, no tenían luz, no tenían agua y se forman los cinturones de la pobreza, ¿no? Entonces, estos grupos políticos, pues, ¿no?, un poquito encaminan el malestar, ¿no?, de esta gente. Y entonces, y eso por un lado. Luego, en la filosofía actual, hay otro movimiento de pensamiento que se conoce como la filosofía de la liberación. ¿Qué cosa? La filosofía de la liberación, ¿no? Bueno, la filosofía de la liberación hay que distinguirlo en dos planos. En el plano filosófico está representado por Augusto Salazar Bondy, un gran filósofo que él participó en la reforma de la educación durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Eso de un lado. Entonces, él piensa que la liberación tiene que llevarnos... Primero Augusto Salazar Bondy analiza nuestra realidad y concluye, pues, que vivimos una situación de dependencia de lo económico, de la cultura, del exterior. Y tenemos una vida económica estamos dominados, ¿no? Nuestros capitales, ¿no?, nuestra tecnología, todo es dependiente. Y entonces él habla de que esto no puede quedar así. Tenemos que buscar una liberación de esa situación de dominación y dependencia,
¿no? Y su desarrollo que ellos agregan. Bueno, digamos, Augusto Salazar Bondy recibe la influencia del marxismo, ¿no? La filosofía fenomenológica y la filosofía analítica, ¿no? Pero aquí, para efectos de entender la filosofía de la liberación, juega un rol importante la influencia del marxismo. El marxismo influyó durante el siglo XX en todos los pensadores, ¿no? Y entonces acá está presente. Entonces, es la filosofía de la liberación, que es de dos tipos. El tipo filosófico, representado por Augusto Salazar Bondy, ¿no? Y el otro es el de tipo teológico, que está representado por la figura de Gustavo Gutiérrez, quien después de que Velasco entró al poder en 1969, él publicó su obra, muy conocida no solamente en el país, sino en el mundo entero, como Teología de la Liberación. Teología de la Liberación. Eso lo pueden mirar ahí en sus apuntes, ¿no? Si me están siguiendo en la separata. Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez Merino, en el cual, al leerlo, ¿no? Tenemos una concepción providencialista, dice. ¿Qué significa concepción providencialista? Nada menos y nada más, recuerden a Hegel acá, que Dios interviene en la historia del hombre, sobre todo en la historia de los pobres, de los miserables, de los marginados, ¿ya? Entonces, esta idea. Y claro, bueno, quizá acá creo que sí. A ver, y terminamos esto, y además de la concepción providencialista, en la obra de Gutiérrez, hay la influencia de las encíclicas sociales, famosísimas, ¿no? Del siglo XX. Mater Magistra, Pacem in Terris, creo, ¿no? En Historia Universal, ahí lo van a mirar mejor esto. Y el pensamiento marxista europeo se hace presente en el pensamiento de la filosofía, de la liberación, pero bajo el aspecto teológico. ¿Ya? Bien, y en la filosofía actual, pues es un recuento. A ver, acá alguien nos ha notado, sí, Laia La Torre y María de, sí, son los líderes que encarnan los movimientos sociales, ¿no? De las 3 primeras décadas, al cual se llama APRA y el otro el socialismo, ¿no? Sí, así es. Y en la actualidad todos usamos la filosofía en distintos ámbitos, científicos, culturales, políticos y educativos. Así es, la filosofía en la filosofía actual significa que la filosofía, pues, no solamente ha quedado como un hecho del pasado, a pesar de que en la filosofía advertimos muchas escuelas, ¿no? O tendencias filosóficas, aun cuando entre ellas hay desacuerdos, hay como la tesis, la antítesis, ¿no? Hay una relación dialéctica de oposición, de contradicción. Sin embargo, todas ellas están presentes y tienen respuestas a los problemas, como alguien apunta, científicos, políticos, educativos, culturales, religiosos, ¿no? Que se dan siempre en la sociedad. Entonces, ahí hemos citado a Salazar Bondy, un gran filósofo, Francisco Miro Quesada, un gran lógico, ¿no? Un matemático, Enrique Dussel, acá en el norte del país, hay filósofos, sí, hay filósofos en Argentina, en México, ¿no? Siempre reactualizando el pensamiento de Hegel, de Kant o de Descartes, ¿no? Es un eterno reflexionar, no porque los autores pueden haberse estudiado hace tiempo, Aristóteles, a Platón, sin embargo, siempre viene, ¿no? Alguien presenta una tesis, presenta un trabajo y actualiza, pues, ¿no? La vigencia y lo clásico del pensamiento, ¿no? Del pensamiento en general, ¿ya? Entonces, la filosofía, como ya apuntaban, no solamente es el campo estrictamente filosófico, sino hay filosofía de la ciencia, filosofía de la política. Justamente acá en la filosofía social, justamente es la actitud filosófica, ¿no? El interés filosófico que se adentra, ¿no? En el campo social, en el campo de la política, ¿no? Y justamente con estas famosas ideas de Augusto Salazar Bondy. Estamos dominados, dependemos, pero tenemos que buscar una filosofía de la liberación para salir de ese estado de postración, de ese estado
inauténtico, ¿no? Del pensamiento. Bien, vamos, a ver, un ratito, tenemos acá, vamos acá a unas figuras que acabamos de mirar, Alejandro Deustoa, del espiritualismo, ¿no? Mariátegui, la filosofía social, con sus 7 ensayos, es el que trajo la novedad del pensamiento marxista, ¿no? Pero no un marxismo ortodoxo, sino aplicado, digamos, a nuestra realidad. Y son famosos sus 7 ensayos. Aunque el pensamiento socialista acá en el país, pero sigue académicamente en cuanto a la filosofía marxista, es importante su aporte, ¿no? Francisco Miro Quesada, un lógico, un matemático, ¿no? Gustavo Gutiérrez, autor de la Teología de la Liberación, ¿no? Donde la Biblia, el pensamiento cristiano, yo lo veo así, amparándose en la visión hegeliana, de que Hegel habla de que el infinito o la divinidad se adentra, se mezcla, se interesa por lo finito, por lo histórico, por lo cotidiano, ¿no? Ese es el esquema. Y claro, Gustavo Gutiérrez tiene ese pensamiento que anda por estos caminos, por estos vericuetos, ¿no? Bien, por último, hay la segunda gran etapa, ¿no? El segundo gran problema de la filosofía, ¿ya? El segundo gran problema es acerca del problema de la autenticidad. Tenemos una filosofía auténtica propia que nos ha costado sudor, digamos, vigilia, esfuerzo obtenerla, o es que sencilla y llanamente lo hemos fotocopiado, permíteme utilizar esa palabra, ¿no? La hemos traído pues de Europa, ¿no? Entonces, esto es el gran problema que se plantea aquí, ¿no? Y fíjese, hay dos respuestas. Hay una respuesta negativa que es justamente de Augusto Salazar Bonde. No existe una filosofía auténtica. No, hay una respuesta. La respuesta negativa es que no tenemos filosofía auténtica. Y él dice, pues, que nuestra filosofía es imitativa, es inauténtica, es alienada. Alienada significa que responde a una realidad europea, a un contexto que es extraño a nosotros, ¿no? Es ajeno, alienada, es ajeno a nuestra realidad, a nuestros problemas, ¿ya? Y entonces, y en cambio, Leopoldo Sea, filósofo mexicano, nos dice, tiene una respuesta, un sí. Sí tenemos una filosofía auténtica, ¿no? Es auténtica, dice, no es una imitación. Ahora, la pregunta sería, a ver, se me quiere ir, ya, se me quiere ir a ver, ojalá que me siga escuchando. La pregunta es, ¿por qué Salazar Bonde dice que no tenemos una filosofía auténtica propia nuestra? Él dice porque vivimos en una situación de desarrollo, de subdesarrollo, perdón. Vivimos una cultura de dominación, ¿no? Los que dominan son pues Estados Unidos, y si en alguna parte ha habido, de repente nos ha dominado Moscú o Rusia, ¿no? Y somos pues un país dependiente, ¿no? No somos un país desarrollado, sino subdesarrollado. Mientras sigamos en esa situación de pobreza, de miseria, no vamos a tener una filosofía auténtica. O sea, para tener una filosofía auténtica, como acabo de plantearlo en la filosofía social, tenemos que accesar, tenemos que llegar a conseguir una liberación. Y la liberación significa salir de esa situación de dominación, de dependencia, de alienación. Cuando hayamos salido de esa situación, entonces tendremos una filosofía auténtica. Alguien decía, pues, cuando Ayacucho, Junín, no tuvimos una independencia política, ¿no? Digo, económica.
tuvimos política, pero nos faltó económica. Entonces, la liberación económica es más o menos lo que nos falta para tener una filosofía auténtica, vivir una situación de liberación, ¿no? Un poco explicándole a Salazar. Y de Leopoldo Sea, pues dice, es esa filosofía que se ha adaptado a nuestras circunstancias, ¿no? A nuestra realidad. Él lo dice, claro, acá no está apuntado, dice, esa filosofía que desde el siglo XIX, recuerdan en la Ilustración, desde el siglo XIX acompañó a los que lucharon por la emancipación de América Latina. Ya, con sus ideas, claro está. Los cambios, la revolución empiezan con las ideas, con los estudios, con la comprensión, ¿no? El conocimiento. Y después ya se da en la realidad mediante pues, las armas, mediante el cambio de estructuras, etc. ¿Ya? Eso es entonces lo que tenemos en relación, ¿no? A que si la filosofía es auténtica o no. Tenemos los minutos acá. Y pasamos a continuación, ¿no? A resolver los 8 ítems con la lectura, ¿no? A ver, ahí tienen las claves, vamos verificando. Ya. Entonces, la lectura nos dan la clave de la C. Bueno, en la lectura, a ver. En la lectura es un texto de Mariátegui. Entonces, en la primera línea dice las posibilidades que el indio se eleve, el indio, el campesino, el hombre de la tierra, se eleve material intelectualmente, dependen del cambio de las condiciones económico-sociales. Ya, esa idea también lo tiene Salazar Bondi, ¿no? Que está influido por el marxismo, les dije, ¿no? Entonces, en esta lectura, en la no sé, quinta línea, sí, lo que asegura su emancipación es el dinamismo de su economía y una cultura que portan en su entraña el germen del socialismo. ¿No? Ahí tenemos el pensamiento socialista, pues, de Mariátegui, ¿no? Entonces, de a 3 líneas antes de terminar, la pólvora, el hierro, la caballería, no eran ventajas raciales, eran ventajas técnicas, ¿no? Dice ahí. Bueno, la pregunta es, del texto se deduce que para Mariátegui, la técnica es uno de los factores económicos más importantes para el progreso, ¿no? Saben ustedes que el pensamiento marxista, y acá también está presente, pues, se deja también influir por la idea de progreso. En el marxismo, la idea de dialéctica, todo, la idea de la historia, ¿no? Etcétera, hay progreso, hay desarrollo. Entonces, según lo señalado en el texto, para Mariátegui, una verdadera transformación implica el desarrollo económico y social de un pueblo. Y entonces, uno de los aspectos de este desarrollo económico y social es el aspecto técnico, ¿no? Que alcanzó los españoles, y no tanto por lo que somos de raza diferente. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 1 tenemos la A. Bartolomé de las Casas tomó una postura a favor de los indígenas. Es cierto. Y en la tercera línea, por el contrario, Sepúlveda sostuvo su posición basada en la idea de que, ¿no? Entonces, como se pregunta eso, los indígenas eran salvajes e irracionales, por lo que eran inferiores a los españoles, ¿no? Ese es el tema de la humanidad del indígena, ¿no? En la 2 tenemos la B. En la 2 la B. A ver, aquí tenemos, bueno, la polémica de los liberales del periodo romántico, ¿no? Ellos abogan por la voluntad popular en la segunda línea. En la tercera, el pueblo es el verdadero soberano. ¿Ya? Entonces, estas ideas semejantes a estas fueron planteadas ¿por quién? Por los pensadores liberales en el periodo romántico. ¿Ya? Frente a ¿se acuerdan? ¿Cuál era la otra soberanía?
La soberanía del pueblo se oponía a qué soberanía? La soberanía de la inteligencia, ¿no? Ya en la 2, la B. La 3, están mirando eso, ¿no? En la 3 es la C. Bueno, acá es un fragmento hace alusión a la crítica que González Prada realizó a la clase política peruana debido a su ineficiencia y corrupción, ¿ya? Entonces, fíjese los problemas de aquel tiempo que estos son los mismos de ahora, ¿no? Entonces, en la tercera línea, sino tres grandes divisiones, los gobernistas, los conspiradores y los indiferentes. Bueno, un poco haciendo diagnóstico de la situación, ¿no? De la política peruana. Ineptitud de la clase política, dice la C, peruana para enfrentar los problemas del país, ¿no? Entonces, la ineptitud hizo también que Chile pues no ganara en la guerra del Pacífico, ¿no? Manuel González Prada es el principal crítico de ello. En la 4, la A. En la 4, la 4, a ver, el principal tema de debate en el periodo ilustrado era, recuerdan ustedes, era la preocupación por la independencia de América, ¿no? Entonces acá dice, si existían las condiciones para que el Perú se independizara en la corona española. Entonces, si las condiciones no existían, entonces ellos lo crearon, ¿no? A través del pensamiento, a través de la reflexión. A través del pensamiento, a través de la reflexión. La 4, en la 5, bueno, hay el concepto de alienación. En el cuento alienación, ustedes de repente lo conocen, ¿no? El cuento alienación, ustedes lo conocen, y pertenece a Julio Ramón Ribeiro, este cuento, deben haberlo leído, ¿sí? Y entonces en el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Habla de Roberto, pues, ¿no? Busca ser alguien distinto, ¿no? Su aspecto físico, pues, quiere parecer a un blanco, ¿no? Se tiñe el cabello y se pone talco en la piel para parecer más blanco. Además, su nombre era Roberto, pero eso lo cambia por Bob, ¿no? Entonces, ¿por qué suena más gringo? O sea, uno quiere, no está contento con lo que es peruano, no, permítame decirles que es cholo, sino quiere parecerse a un gringo. Entonces allí, el filósofo peruano sostendría que, la respuesta es la D, la falta de autenticidad también es una característica de la filosofía latinoamericana. O sea, esa falta de autenticidad no solamente se da en la forma de vestir, en el hablar, sino también en la filosofía, ¿no? La 5, la D. La 6, la A. Los espiritualistas consideraban que el espíritu constituye lo más relevante. Entonces, pues, se refiere al espiritualismo ahí, ¿no? Lo material no era el aspecto más relevante en la vida de los hombres, como sí lo era en el positivismo, ¿no? ¿Verdad? En la 6, ¿cuánto tenemos? 2 minutos. A ver, tenemos la 7. La 7, ahí está Gustavo Gutiérrez, ¿ya? Entonces, bueno, en Gutiérrez, en la primera línea, la fe es un compromiso con Dios y con los hombres. Esa fe, en la segunda línea, es una inteligencia de ese compromiso. Si tú dices que amas a Dios, entonces debes amar a tu prójimo también. ¿Ya? Entonces, ahí versa este texto. Entonces, del fragmento es posible colegir que para Gutiérrez la fe implica acción y compromiso con el prójimo. O sea, para Gustavo Gutiérrez, la fe implica un compromiso con Dios y con nuestro prójimo, con los demás. La fe se demuestra en la acción, en las obras. Fíjese, acá hay permítame decirles ya como comentario, la tesis de Marx, ¿se acuerdan? En el fondo, la filosofía no es para contemplar, para observar el mundo, sino es para transformarlo. Entonces, la fe en Gutiérrez no es para decir yo tengo fe, sino esa fe tiene que llevar a transformar el mundo para que los pobres tengan acceso, los que están en la miseria, no compartan las riquezas, que solamente lo tienen los ricos. ¿Ya? Y la 8
La 8 es la C. La 8 es la C. Salazar-Bondi, bueno, tenemos ya la idea de Salazar-Bondi, ¿no? Nuestro país es un país que depende, dice, la dependencia, primer concepto. En la tercera línea, bueno, su dependencia no es simple, sino que está acompañada de dominación. Tercera línea, el concepto de dominación. Y en la misma línea está el concepto de su desarrollo. O sea, estos conceptos de dependencia, de dominación, de su desarrollo, marcan pues una situación de país subdesarrollado, de pobre, ¿no? Entonces, la pregunta acá señala cuál de los siguientes enunciados es compatible con lo planteado en el texto anterior, ¿no? De lo leído. Entonces, la C, un país dominado es aquel que no es libre para tomar sus propias decisiones. Y si no es libre, no va a tener una filosofía auténtica, enlazando con lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, la 8 entonces es pues la C. Bueno, jóvenes, hemos terminado, ¿no? Pero sepan, caramba, en todo Lima creo este problema de la inestabilidad del Internet. Había puesto mis datos, pero aún así tuve, ¿no? Tuve paréntesis ahí de silencio. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Gracias por su atención y buenas noches a todos. Profesor auxiliar. Ya, la grabación se ha iniciado. Muy bien, ya. Bien, alumnos, estoy terminando. Estoy terminando y buenas noches a todos. Temo que no se haya escuchado. Profesor Miguel Ramos. Ya, gracias Marroquín, gracias por su escucha y tengan ya una gran semana de aprovechamiento en sus estudios, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas Nos vemos, noches. profesor. Hasta luego.